No se olviden, por favor, de tener las cámaras, las personas que puedan, lógicamente, las personas que no estén transportándose a su lugar de trabajo o a su domicilio, ¿ok? A ver, chicos, nosotros tuvimos el día viernes, teníamos que hacer una tarea, ¿verdad? Una tarea en equipo, una tarea en grupo sobre los contratos, los nuevos contratos que nos trajo la ley humanitaria y hablar un poco de las características y una crítica, por así decirlo, tanto positiva o negativa de lo que existen, desde su punto de vista que ya son profesionales, porque ya estoy hablando de con gente ya que está a punto de acabar su, su carrera, ¿sí? Por lo tanto, no sé quién quiere hablar primero o qué grupo quiera dar su punto de vista sobre esto. El profe puede ser el mío. Claro, José Luis, Karen. sí, ¿Puedo compartir la pantalla? sí, claro. Ya, ok. Buenas Gracias. noches, denme un segundito, estoy ahorita llegando a mi casa. Hola. Hasta eso comienzo yo la exposición. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, te escuchamos. Perfecto. Un momento. No te escuchamos, estás apagado el micrófono, creo que estás hablando. Estás apagado el micrófono. Estás apagado el micrófono, querido. Ahí sí. Ahí, Sí, ahí sí. permítame un momento. Ahí sí me escuchan. Sí, te escuchamos. Ya, perfecto. Como iba mencionando, pues en estas diapositivas vamos a presentar las medidas y más que todo el tema relacionado con la ley humanitaria en tema de ámbito laboral. Por favor, ayúdame, Gina, con la siguiente diapositiva. Bueno, la ley humanitaria entra como como una ley al combate de la crisis sanitaria del COVID-19. Es en el registro oficial el 229 de la ley orgánica, eh, ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria del COVID-19 derivada. Eh, Esta como tal es conocida como la ley humanitaria, una ley muy controversial que se ha venido generando en el tema del país, donde muchos expertos hablan del pro y contras de esta ley humanitaria como tal. Ayúdame con la siguiente, por favor. Bueno, uno más que todo, de los acuerdos que se venían a ver entre que los trabajadores y los empleadores tenían que tener estos acuerdos entre ambos para poder generar una tasa menor de desempleo dado a esta crisis como tal. Uno de los puntos en el artículo número 16 de esta ley como tal es suscribir acuerdos y modificar las condiciones económicas de la relación siempre y cuando no afecta al salario básico o al salario sectorial, y también esto tomando en cuenta que al número de horas trabajadas, el número proporcional pagadas como tal. Ahora bien, dentro de estos los directos entre cada uno de los trabajadores y el empleador, excepto cuando hay acuerdos de la mayoría de trabajadores, solo ahí los acuerdos alcanzados serán obligatorios. Dentro de esta misma ley como tal, existe el artículo número 20 que habla de las indemnizaciones que se calcularán en base a la última remuneración percibida, siempre y cuando entre en vigencia estas modificaciones que se estaban haciendo dentro de la ley humanitaria. Si es que llegase a hacer efectiva la reducción de la jornada como tal, tenía que antes ponerse
de acuerdo para poder generar un pago justo hacia los trabajadores siempre y cuando el trabajador, perdón, el empleador decida terminar la relación de dependencia. Siempre teníamos que cumplir con esta función de la última remuneración antes de la reducción como tal. Y los empleadores deberían presentar de forma clara y completa los sustentos de la necesidad de suscribirlos. Es decir, necesitaban tener fundamentos para poder hacer esta reducción como tal y para poder entrar también a los beneficios que supuestamente daba la ley humanitaria. Por favor, ayúdame con esto. Gracias. ¿Cuál es uno de los puntos que menciona la ley humanitaria? En uno de sus artículos menciona el contrato emergente especial. Este contrato tenía como tiempo de celebración un año y también la posibilidad de renovarlo como tal. La jornada podía ser parcial o completa. Ese era el tipo de contrato, o parcial o completo, donde el uno duraba 6 horas y el otro duraba 8 horas, y siempre y cuando sea un mínimo de 20 y un máximo de 40 horas semanales. Y también había un descanso obligatorio de 24 horas corridas de los mismos. Igual el plazo de contrato se decide terminarlo por decisión unilateral, sea del empleador o del empleado. Antes del plazo establecido, se tenía que pagar todos los beneficios de ley que eran las remuneraciones pendientes, si es que aplicaba el desahucio como tal, y los demás beneficios sociales como vacaciones, fondos de reserva, perdón, fondos de reserva si es que aplican, 13º y 14º. Y como tal, el plazo, como lo mencionaba al principio, pues si finaliza el contrato, se podría renovar por un año más, y pasado este tiempo, se haría un contrato indefinido como tal. Ayúdame con la siguiente, por favor. Gracias. Ahora, uno de los temas anteriores era el contrato emergente, más que todo especial. Ahora, la reducción emergente de jornada laboral era otro punto y otro artículo que mencionaba la ley humanitaria como tal, que el empleador podrá reducir la jornada hasta un máximo del 50% de jornada, y la remuneración no debía ser menor al 55% de la fijada como tal. Y siempre y cuando estas reducciones o modificaciones a la jornada la variación del sueldo como tal, por las horas, tenían que ser previamente informadas al inspector de trabajo o a la autoridad pertinente que estaba en cargo en ese momento. Esta reducción podía aplicarse hasta un máximo de 2 años, hasta un máximo de 2 años, siempre y cuando este tenía que pasar primero por un contrato de un año, y después se podía renovar nuevamente por otro año más. Igualmente, como el artículo anterior del contrato de emergente especial, si es que pasaba los 2 años, dada la renovación de un año, pues este contrato también se volvía indefinido como tal. Como tal, las empresas que se hayan acogido a esta reducción, pues no podían repartir dividendos como tal, y todos estos dividendos se tenían que reinvertir dentro de la empresa según lo que mencionaba la ley humanitaria, y que a partir de diciembre, hasta el final de diciembre, que era el último ejercicio, tenía que comenzar nuevamente a generar utilidades dentro de las empresas como tal. Y al momento de producirse despidos, en estos casos, como lo mencionaba al principio, pues no se podía acoger a la última remuneración del último mes, sino que tenía que acogerse a la última remuneración antes de entrar en vigencia la reducción de la jornada laboral dentro de las empresas. Se calcularían igualmente la última remuneración percibida anteriormente como tal, y todos los beneficios de ley que supone cuando es un despido intempestivo, y que esta ley también protegía el incumplimiento de, lo, de ciertos parámetros. Entonces, es decir, que la ley amparaba al trabajador, pues siempre y cuando existiera un despido intempestivo y el empleador no quisiera pagar sus obligaciones completas al colaborador.
A continuación, mi compañero. Buenas noches, ya llegué. Ya. Respecto al goce de vacaciones en lo que es este decreto, nos indica que podrán los empleados notificar de forma unilateral al trabajador con el cronograma de sus vacaciones, o a su vez lo que hicieron varias empresas que cuando hicieron lo de la pandemia, pues hicieron el cruce, ¿no? Les tomaron las vacaciones como por lo de la pandemia, ¿ya? Entonces, esto sí estaba aceptado por la ley. El teletrabajo, en cambio, consiste en el desempeño de las labores a través de las TICs y no con la presencia física del trabajador exactamente. El empleador debe controlar y direccionar al trabajador de forma remota. De igual manera, aquí el empleador tiene que proporcionar todo lo que necesita el trabajador, o a su vez se me fue la palabra. Bueno, tiene que darle las herramientas de trabajo, ¿sí? En el teletrabajo se realiza de las siguientes formas: son los autónomos, móviles, parciales o ocasionales, con el fin de que no, por motivos de la pandemia, no se acerquen directamente a su lugar de trabajo. De igual manera, el trabajador tiene derecho a la desconexión de al menos 12 horas continuas en el periodo. El empleador tampoco podrá comunicar o dar órdenes al trabajador durante sus periodos de descanso. Y el empleador deberá promover al trabajador de todos los equipos, elementos e insumos, como les había mencionado. Ayúdame con la siguiente, por favor. Interpretación del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo. Aquí nos indica que la terminación por caso fortuito o fuerza mayor debe estar ligada al cese total y definitivo de las actividades económicas del empleador, siendo indispensable que el trabajador no se pueda llevar a cabo tanto por medios físicos como por medios alternativos o telemáticos. La estabilidad del trabajador en las áreas de salud. Los trabajadores y profesionales de salud que hayan trabajado bajo contratos de servicio o nombramientos provisionales en la red integral pública de salud y sus redes complementarias durante la emergencia sanitaria por el COVID serán otorgados con un nombramiento definitivo, previo curso de méritos y oposición. Eso es lo que sí se presentó en algunos hospitales, sí dieron. En otros estuvieron bastantes personas reclamando de que no tenían pago. Adicional, las personas que estaban haciendo como las pasantías tampoco les estaban reconociendo y estaban exigiendo, pero la internado. ley... El internado. No, la ley les determinaba que tenían que ingresar lo que es al concurso de méritos y oposición. Priorizar de contratación local. Dentro de los planes de mitigación de la emergencia sanitaria, el Estado debe priorizar la contratación de productores de la economía popular y solidaria, unidades de producción agrícola, campesina, asociaciones, cooperativas y pequeños y medianos agricultores, avicultores, pescadores, artesanos, que es lo que iba a manejar la economía. Empresas profesionales, bienes y servicios de origen nacional, con el fin de promover, incrementar la economía un poquito más. ¿Ya? A continuación, mi compañero. Eric. Y a continuación, mi compañero. Eric, ¿estás por ahí? No, creo que todavía no llega. Pero bueno, profe, referente al siguiente punto, en las medidas de seguridad social, pues están involucrados 4 puntos importantes, que es la extensión de cobertura de salud, en donde se extiende la cobertura en prestaciones de salud por 60 días, es decir, hasta 4 meses después del aviso de salida. Las facilidades de pago, las personas naturales, micro y pequeñas empresas restantes, empresas y cooperativas de bienes y servicios que se mantuvieron cerradas durante el estado de excepción y que no habían podido pagar
o cumplir con sus obligaciones patronales en los meses de marzo, abril, mayo y junio, que fueron los meses específicos que empezó la pandemia, podrían pagar estas obligaciones sin intereses, multas, recargos y sin que generen responsabilidad patronal. Esto también se aplicará para los afiliados voluntarios, ¿sí? Otra de las ventajas es el seguro de desempleo. Las personas que se hayan quedado en situaciones de desempleo en los meses de abril, mayo, junio y julio podrán acceder al seguro de desempleo cumpliendo los siguientes requisitos. Tenían que tener 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas. Deben ser 6 continuas e inmediatamente anteriores a la contingencia. Encontrarse desempleado por 10 días, solicitar desde el 8 al 40, a 45 posteriores y no ser jubilados. En algunas ocasiones, pues estos seguros de desempleo, por ejemplo, hablo en manera personal. A mi mami justo le despidieron en estas fechas y lamentablemente pues a ella le mandaron como renuncia. Entonces ella no fue tomada en cuenta para este seguro de desempleo, que es una de las desventajas. El número 4 es la enfermedad profesional, que se incluye como enfermedades profesionales a los síndromes respiratorios agudos causados por el virus, para médicos, enfermeras, mozos de anfiteatro, de los departamentos de higiene y salubridad, y sean del Estado o de cualquier otra entidad de derecho público o derecho privado con finalidad social o pública en particulares. A ver la otra. A raíz de toda esta coyuntura, el Ministerio de Trabajo tuvo nuevas modalidades contractuales, de las cuales, pues, por medio de los acuerdos detallados, pudieron crear 4 tipos de contratos: el contrato productivo, el contrato turístico y cultural, contrato de emprendimiento y contrato joven y de formación. Te colaboro con eso, Gina. Claro que sí, Yalitza, dale. Buenas noches. Bueno, como comentó nuestra compañera, estos 4 contratos que fueron implementados con el fin de regularizar y generar empleo ante la situación. Entonces, bueno, aquí vemos como el contrato productivo permite facilitar la distribución de la jornada de trabajo. Se puede escoger entre modalidad continua o discontinua. Es un contrato a plazo fijo de 1 año prorrogable a 2. Y garantiza la remuneración básica, jornadas de descanso, vacaciones, indemnización y en caso de despido intempestivo, pago de décimos. Contrato turístico y cultural, se puede escoger la modalidad continua o discontinua. Igualmente, podrán pactar jornadas consecutivas de trabajo y de descanso para lugares alejados del trabajo. El 10% adicional al consumo por servicios o propinas no constituye parte de la remuneración. Cuando el trabajador no pueda desplazarse, se le deberá proporcionar vivienda, alimentación y transporte. Bueno, lo que pasa en muchos casos ahorita con los empleos que son fuera de la ciudad, ya tiene que correr los gastos la empresa en este caso, en el sentido de que por los toques de queda, me imagino, o confinamientos y esos que no podían trasladarse a sus hogares. Contrato de emprendimiento se contempla con otros incentivos de la ley del emprendimiento, van en conjuntos los dos. Para su registro será necesario el certificado emitido por el Registro Nacional de Emprendimiento y permite la adaptabilidad de la distribución de las jornadas de trabajo. El contrato podrá ser renovado hasta finalización del emprendimiento, máximo 5 años. Y el contrato joven y de formación, que aplica para contratos celebrados con jóvenes de hasta 26 años de edad, y permite continuar con la formación del trabajador, ofrecer la versatilidad en las actividades del trabajo del trabajador para su experiencia, incentiva la formación aún para jóvenes no universitarios y da la alternativa a las pasantías. Muchas gracias. Gracias, profe. Realmente, chicos, muy buena exposición, ¿sí? Me gustó mucho esto que fueron más allá y nos dieron una explicación, ¿sí? De por qué nace esta ley humanitaria, ¿sí?
además de ver brevemente los contratos y quiero su punto de vista. ¿Qué opinan de la ley humanitaria? De las personas que lógicamente están en el grupo, ¿no? Yo, bueno, mi punto de opinión. Desde un punto de vista, Vamos pienso que, con, ojo, perdón que te interrumpa. Este punto de opinión, este criterio que ustedes me van a dar, quiero que sea un criterio ya profesional. Sí, ustedes en el ámbito del talento humano, ¿ustedes qué opinan? Porque yo puedo darles mi criterio en el ámbito legal, pero quiero que ustedes me den en el ámbito de talento humano. bueno, sí, como lo mencionaba, pues, desde un punto de vista, pienso que el gobierno central trató de preservar el empleo, pero más allá de querer hacer una estrategia, una jugada, tomemos en cuenta que esta ley humanitaria no fue el mejor punto para talento humano, porque en talento humano se tuvieron que hacer muchas reducciones, muchas modificaciones, que ciertamente dentro de las empresas hubo malestares. Y como departamento de talento humano nosotros veíamos las personas que comenzaban a decir, no tenemos para pagar las deudas no nos han bajado, pero ustedes nos bajan los sueldos, nos bajan las jornadas. Y muchas de las veces se trataba de justificar o es eso o es el despido como tal. Y para mí fue una de las leyes más irónicas, una de las leyes que menos ayudaron a la población, porque comenzó desde un punto de vista, no fue la ayuda concretamente hacia el empleado o colaborador, sino que las empresas, que fueron las grandes beneficiarias, comenzaron a tomarlo desde un punto de vista aprovechista, donde comenzaban a reducir jornadas, donde unos tenían la posibilidad de seguir trabajando con las 8 horas diarias o que no afectaba mucho la economía, pongamos en el tema de supermercados que nunca paró, pero aún así se acogieron a este tipo de leyes y da mucho que desear como gobierno, da mucho que desear como empresarios y como talento humano nosotros da mucho que de hablar, de no poder hacer nada más allá que acogernos a lo que dice la empresa como tal. Muchas gracias, José Luis. ¿Alguien más del grupo que quiera decir algo? Bueno, yo creo que ha sido un reto para la parte de talento humano toda esta situación, como decía José Luis. Si bien vemos, tampoco ha sido fácil manejar con tantas cosas, tantas peticiones y tanta responsabilidad que se vino a los departamentos y uno querer complacer a todos, en tal caso que todos tengan el beneficio que debería tenerse, pero al fin y al cabo pues afectó tanto a la empresa como al colaborador. Entonces creo que fue bastante difícil y como dijo los compañeros, lo que tiene que ver con el desempleo y la adaptabilidad a nuevos cambios, a nuevas zonas, a nuevo ambiente de trabajo, fue bastante difícil también lidiar con todo eso. Bueno, y lo sigue siendo. Muy bien, muy buenos puntos de vista. Realmente vuelvo a recalcar su investigación acerca de la ley de apoyo humanitario o ley de orgánica de apoyo humanitario. Sí, realmente hay varios puntos de vista de los cuales voy a hacer unas pequeñas preguntas al grupo. ¿Sí? ¿Cómo ustedes pueden probar, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo, no es de la vida real, pero es un ejemplo, así grupo, ¿no? Yo trabajo en una empresa X, trabajo las 8 horas, ¿no es cierto? Y me mandan a teletrabajo. ¿Cómo ustedes pueden probar que yo estoy en teletrabajo? Además de presentar informes, porque yo creo que los informes puedo presentarles maravillas que hice. Existe, perdón que tome la palabra, existen varias maneras de poder hacer este control dentro de teletrabajo. Desde el punto de vista, por ejemplo, de un montón de programas tecnológicos, donde no solo uno trabaja dentro de la computadora, sino que se conecta a una red como tal para poder trabajar para que el supervisor o el jefe constantemente esté monitoreando
el trabajo de cada uno de los trabajadores. Es decir, si me conecto a tal máquina de tal persona, voy a ver qué está haciendo en este momento. O que esté constantemente con el tema de preguntas dentro de WhatsApp. Y más que todo se denota dentro de cada una de las gestiones lo que se hace o no se hace, porque no podemos presentar informes de maravillas que se hacen cuando al final del día yo como supervisor voy y reviso lo que me dijo, por ejemplo, Gina Arcos me dijo que ya hizo la nómina del mes de julio. Voy y reviso, resulta que no, ni siquiera ha estado hecho el cuadre de sueldos. Entonces, todo respecta a poder manejar, primero, actividades tecnológicas, programas tecnológicos, la capacitación de poder decir a los empleados, estamos dando la fuente de empleo para poder seguir trabajando. Por favor, pongámonos conciencia, pongámonos como sabemos decir, criollomente, pongámonos la camiseta por el equipo y que también como empresa ponerse la camiseta por el colaborador, porque no solo es el colaborador que tiene que estar constantemente en el trabajo, sino que también la empresa como tal tiene que estar constantemente trabajando por el colaborador, por el beneficio del colaborador y para el colaborador. Ya, ok, perfecto. ¿Alguien más del grupo que quiera Sí, hablar? profe, aportando algo más de lo que dijo Jorge Luis, pues yo quisiera indicar que antes que nada, pues lo que tendríamos que hacer como talento humano es cambiar la modalidad del contrato, ¿no? Del contrato normal al contrato de teletrabajo y así pues respaldarnos nosotros también legalmente con este contrato y obviamente algunos rubros cambiarán en la nómina, como por ejemplo el pago del internet y demás. Entonces, No sé, a mí se me ocurre, perdón que te interrumpa, Gina, no sé, a mí se me ocurre tal vez en el contrato, en los contratos, a mí pensar, de aquí en adelante, seguramente van a poner una modalidad opcional en el caso de que se llegara a suscitar, no sé, un caso fortito, alguna fuerza mayor, esta modalidad de teletrabajo. De aquí en adelante. Para mi parecer, sería bueno que sea incluido en los contratos que se firmen de aquí en adelante. Sí, eso nomás quería. Continúa, Tina. sí, profe, como le comentaba, pues primero cambiar la modalidad a teletrabajo y así pues poder ir y cambiando algunas cláusulas en donde se vayan, mientras vaya pasando el tiempo, mientras vaya pasando la coyuntura, pues beneficiar tanto al colaborador como al empleador. Pues, por ejemplo, en el caso del trabajo de mi esposo, a él le cambiaron la modalidad a teletrabajo y le redujeron la jornada, le redujeron a 6 horas, pero sin embargo, 6 horas dice en el contrato, pero él trabaja más tiempo. Entonces ya todo es de acuerdo a la necesidad que tenga la compañía. Justamente a eso voy, porque hay muchas personas que he conversado de esto del teletrabajo porque me parece algo bueno y algo malo. Sí, me parece algo muy bueno en el sentido de las personas podemos trabajar desde nuestra casa sin necesidad de irnos a nuestro lugar de trabajo, podemos trabajar y se aprovechó tal vez de eso la pandemia, ¿sí? Fue un aprovechamiento muy bueno eso, pero ahora, ¿quién va a decirnos a nosotros, tú no puedes trabajar más, tú solo trabajas hasta 6 horas? ¿O quién nos va a pagar por esas restantes horas de que yo estaba trabajando en casa? Y encima más, me reducen mi jornada laboral. Sí, No, es que es relativo, ¿no, profe? Es relativo porque si bien que es cierto, a uno le reducen la jornada laboral, pero por ejemplo, uno se ahorra en pasajes, en aquellas personas que tenemos vehículos, nos ahorramos en almuerzos afuera, nos ahorramos en gasolina. gasolina, en pago de parqueadero, etcétera. Entonces, yo pienso que es relativo, ¿no? Puede ser. Existen pros y contras. Concuerdo con Gina, que nos ahorramos un montón, por ejemplo, pasajes, gasolina, el tema mismo de nuestra salud como tal, de no estar corriendo el peligro de contagiarnos de esta nueva pandemia como tal. Pero sí existe otros contras donde las empresas se aprovechan mucho y dicen, es que no estás viajando, es que no estás haciendo esto, es que te vamos a bajar, la movilización ya no te vamos a dar, lo que se estaba acostumbrando. Y otro de los puntos fuertes dentro de teletrabajo es el abuso laboral, donde
te dicen, es que estás en la casa, entonces conéctate a las 10, conéctate a las 11, conéctate a las 12. Y resulta que esas horas no las pagan. Y dentro de la ley establece que solo las horas de jornada son las que se tienen que trabajar y que fuera de estas horas de jornada no se puede ni llamar al trabajador ni contactarlo, sino que es un tiempo libre de él. Y dándonos de la realidad, no funciona así. No funciona esto porque de alguna u otra manera, o si es por alguna duda que te escriben de un mensaje o te llaman ya a reuniones. Y que muchas de las veces estas reuniones no corren como tiempo pagado, sino como un tiempo extra gratis, donde uno muchas de las veces ya se tiene un horario, porque hasta para estar en casa se tiene un horario de decir, bueno, a tal hora se trabaja y hasta tal hora voy a hacer, pongamos, mis estudios. Y el trabajo no se pone a pensar desde ese punto de vista, es un punto de vista solo empresarial, más no de colaborador. Sí, realmente, Sí, profe, yo también quiero sí, contar algo. Buenas por tardes. favor. Sí, yo creo que también el teletrabajo a ratos no está como que bien dirigido, ¿no? Porque debería ser yo creo que por proyectos o por metas, porque el teletrabajo debería ser en función de que el empleado y bueno, también a la empresa, o sea, se puedan acoplar a un proyecto y trabajar, o sea, por ejemplo, yo qué sé, ya si les bajan la jornada laboral, o sea, las 4 horas o las 6 horas que tenga que trabajar el empleado lo puede hacer acomodando a él a su horario, porque el teletrabajo en sí es mucho más complicado hacerlo desde casa que estar en la oficina, porque cuando tú vas a la oficina y te dedicas a eso, pero cuando estás en el teletrabajo no solamente tienes la oficina, sino tienes mil y otras cosas distractores en el área. Entonces el empleado tiene que concentrarse y ver bueno, decir yo qué sé, de 8 a 10 por decir de 8 a 10 es donde yo voy a producir más y voy a estar concentrado y voy a adelantar todo lo que yo pueda, o sea, por decir. Yo creo que en esa parte sí debería ser mejor segmentado el teletrabajo. Yo iría por el pensamiento de que nosotros podemos tener el teletrabajo siempre cumpliendo un objetivo. Por ejemplo, si nos planteamos un objetivo como empresa en la semana, no me importa cuántas horas trabajes, pero me tienes que cumplir ese objetivo. Ese Exacto. es mi pensamiento, pero conozco casos de personas muy allegadas a mí que trabajan y timbran, tienen un sistema para timbrar desde su celular a las 8 de la mañana. Se despiertan, ponen la alarma a 7:50, se despiertan, timbran y se vuelven a dormir hasta las 10, 11 de la mañana. O sea, este sistema del teletrabajo puede funcionar siempre que lo ejecutemos bien, siempre que lo planteemos bien como empresa y ustedes como talento humano, plantear esto a sus jefes. Por ejemplo, que se cumpla un objetivo semanal o diario. Exacto, sí, por objetivos debería ser, porque No, ahí va a rendir mucho mejor el trabajador, creo, porque ahí va a decir, bueno, voy a hacer estas cosas, voy a priorizar mi trabajo de tal horario a tal horario, y tal vez mis cosas personales, o las puedo hacer en la mañana y en la tarde me voy a dedicarme a hacer las cosas de la oficina. claro, Perfecto. por eso es importante y no viene al punto en esta clase, pero es de otra clase. Por eso es importante la cultura organizacional y las metas y los indicadores que tiene cada compañía para que se maneje de mejor forma el teletrabajo. Sí, Hablando de ese punto, perdón que le interrumpa, como decía, falta la cultura organizacional, falta todo este tipo de cosas. El tema de la pandemia, el tema del teletrabajo nos agarró de lleno primero. Hay que ser sinceros, el teletrabajo ya estaba ya como un existía. plan piloto Ujú. dentro del Ministerio de Trabajo, pero nadie le tomaba en cuenta porque no se veía la necesidad y al no verse esa necesidad tampoco se veía la necesidad de poderlo normar y también un plan piloto de decir, bueno, va a funcionar de esta manera, tiene que funcionar así, 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 para que lleguen las metas empresariales. Sino que llegó de una la pandemia, De golpe. comenzamos de golpe al teletrabajo y sabíamos que existía teletrabajo dentro del Ministerio de Trabajo, pero no sabíamos cómo manejarlo. No se tuvo ni oportunidad ni para una capacitación, no se tuvo oportunidad en muchas empresas ni de dar equipos a los colaboradores y es el tema de
No se ha Sí, dado sí. aquí por donde la lista. No hubo una buena implementación del teletrabajo. Efectivamente. Sí, no hubo una buena implementación, pero a esto vamos, ¿no? De que si bien no está normado, pero las personas que tienen esta profesión, como la tienen ustedes de talento humano, seguramente van a saber cómo organizar esta cultura organizacional que ustedes me dicen. ¿Sí? De cómo ustedes, si yo soy su jefe, por ejemplo, y vengo y les digo, no me está funcionando el teletrabajo, no estoy cumpliendo es nada. Necesito que hagamos algo, necesito que ustedes saquen una organización. Yo, como abogado, gestión de talento humano, sé lo legal. Pero no me puedo ir a su carrera. Ustedes deben decirme a mí qué debo hacer. Sí, vamos con Andrés. Actualmente también se está dando, bueno, para una institución, beneficios de no gastar internet, no gastar energía, no gastar otros recursos, pero últimamente se está dando estudios de que en el hogar se está generando más estrés que en el trabajo. El hecho de que estén, por decirle este momento, trabajando o estudiando y que de repente el hijo justo está en clases, le piden alguna cosa o tiene que hacer algo, entonces ya no la oficina, sino también los dos acumulados, porque comienza la gente a desesperarse, no es que tengo que hacer trabajo, no es que tu hijo, no tengo que hacer, entonces está aumentando esa demanda, está subiendo el nivel de estrés en sitios, y por eso en algunos lados ya están optando por de nuevo regresar a la oficina normalmente. Sí, realmente es complicado esta cosa del estrés en el trabajar en el hogar. Y además de eso, no sé si a ustedes les ha llegado a pasar en sus trabajos con todo esto de la pandemia y que no nos podemos ver, no podemos conversar, no podemos salir, no podemos hacer nada. Es como que la gente tiene una actitud más o menos como si estuviera furiosa, como si estuviera enojada, te habla, pero no es culpa de ellas, no, es porque estamos viviendo en esto. Y encima más estamos más sensibles, te habla el jefe y ya te ponen a adorar, entonces sí estamos hasta más sensibles. Sí, entonces sí es bien complicado el llevar el sistema psicológico y además de eso llevar el estrés. Ustedes saben que el estrés laboral también es una medida de salud ocupacional. Sí, que se debe llevar y se debe actuar muy bien. Debe llevarse también, ustedes también están encargados, si bien es cierto, de existir médicos de medicina especializados en medicina ocupacional o en seguridad y salud ocupacional, pero ustedes también deben llevar eso. Decirle al médico, ve, ¿sabes qué? La Gina me gritó y estoy que lloro todos los días. Entonces, ayúdame, consígueme un psicólogo, dame una charla, no lo sé. Sí, de igual manera, tiene que ver mucho con esto. Profe, perdón que le interrumpa, por eso es que necesitamos ahora en esta crisis que estamos viviendo más de talento humano. ¿Qué hacer con nuestros colaboradores? Entonces, es ahí donde tiene que más trabajar talento humano, que poco se ven en las organizaciones. Sí, sí, es correcto. Profe, yo quiero participar. Buenas noches. Ya, dame un segundo, Tatiana, después participas. Gracias. Dame un segundo. Muy bien, Heidi, justamente esto ustedes deben preguntarse. ¿Y por qué? Si ustedes se dan cuenta, mis clases ya no son tanto qué teoría, que vamos con teoría, que leyes, porque ustedes ya lo saben, ustedes ya lo tienen. Si bien es cierto, vamos a seguir viendo para el día de hoy o para el día de mañana tengo planificado un poco más de código de trabajo y empezamos con derecho laboral público. Sí, dar pequeñas especialidades en derecho laboral público, es decir, los y reglamento de la LOCEP. Hablar un poco de eso también tengo planificado, sí, pero no quiero que piensen que este profe es un vago, no sé, sí, sino que todo está planificado, tengo mi sistema de planificación por curso y justamente este es el semestre más alto que he dado yo, porque es máximo llegado hasta tercer semestre. Ahora que estoy en quinto semestre dando con ustedes de liquidación de nómina, puedo conversar y saber sus opiniones y saber las opiniones de profesionales ya, o que trabajan siempre eso o que están estudiando. Porque, por ejemplo, esto de la cultura organizacional, seguramente para mí, ni idea. ¿De qué también me estarán hablando?
pero es bueno conocer diferentes puntos de vista y eso espero que lo entiendan y no me digan este profe es un bajo, sino que es cosas planificadas, ¿ok? Elizabeth. Tatiana. Sí, pero Elizabeth tenía la mano Profe, levantada desde sí, antes. Ujú. allá. No, profe, más que nada lo que yo quería decir es que, o sea, esta ley humanitaria, aún cuando fue creada para tratar de sobrellevar la crisis esta de la pandemia, o sea, tiene muchas falencias, ya que primero está ayudando a que exista más desempleo. Y segundo, también esto del teletrabajo, así como usted dice que hay personas que se saltan, o sea, que no trabajan, hay personas que estamos trabajando más de lo que deberíamos, porque no tenemos horarios. Los jefes nos llaman hasta la medianoche, a la madrugada, lunes, martes, feriados, domingos, el día que ellos quieren, y con el pretexto de que ahora le pueden votar y sin ni siquiera tiene derecho a liquidación. O sea, es como que se está convirtiendo o se convirtió en una manera en que los jefes puedan deshacerse de su personal basándose en esta ley. Entonces yo creo que, o sea, tal vez fue por el hecho de que se pasó esto de la epidemia y no se verificó, no se puso en estudio muchas cosas, pero a la larga sí nos está trayendo más contras que pros. Ah, sí, eso creo que estamos todos de acuerdo. A mí me saben llamar los socios o los accionistas de la firma como a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y ya me hablan, ya no sé ni qué me están hablando porque ya estoy dormido. Entonces, ya contesto cualquier cosa que me sale ese momento. Entonces, sí, es bien complicado, además de que trabajamos más y no somos reconocidos por ese trabajo. Sí, porque trabajamos, hay personas, lógicamente, que estamos o están trabajando más y no estamos siendo reconocidos. Y nosotros, los seres humanos o los trabajadores, necesitamos el reconocimiento no simplemente de que me digan, hiciste un buen trabajo, sino, al menos, ahora, la crisis económica, necesito plata. ¿Sí? Vamos con Marjorie. Profe, ¿Qué? profe, verá, o sea, según mi pensar, más bien creo yo que nunca se realizó ninguna ley para el trabajador, siempre fue explotado y la ley humanitaria fue el pretexto para regularizar ciertas cosas que anteriormente no se hicieron, o más bien ponerlas por escrito, por lo menos, por verlo así. Ahora, hay que tomar en cuenta, más allá de la cultura organizacional, es la cultura social que tenemos en todo el Ecuador. Eh, sí, si bien es cierto, todos pasamos por deudas, por crisis, criar hijos, madres solteras, padres solteros, abandonados, engañados, y etcétera, y la depresión y millón de cosas que se puede pasar. Pero tenemos ese feo defecto de ir por la vida causando pena, ¿no? De que, es que no tengo. Entonces, pretendemos con eso que nos paguen como a gerente, tomando en cuenta que no nos preparamos a tiempo, que no aprovechamos a tiempo, quizás la edad, nos adelantamos e hicimos en distintas cosas, que básicamente muchas de las situaciones que ahora se dan es por malas elecciones que también se tomó en vidas pasadas y no por el gobierno, no por el trabajo que ahora se está, no por la ley humanitaria, sino por uno mismo que fue generando ese tipo de resultado. Y yo, bueno, según mi punto de vista, la ley humanitaria simplemente es una formalidad que se le dio para tratar de solucionar cosas chuecas que la ley viene haciendo por mucho tiempo, porque se rigen mucho en que el artículo tal y el versículo tanto, Versículo, porque que meten somos hasta a Biblia. Dios en esto. ¿Qué es Que Biblia? sí, o sea, y al final termina involucrado un millón de cosas aquí y a ciencia cierta todo es cultura, todo es cultura. Imagínense, hay mucha gente que no tiene nadie, absolutamente nadie que le ayude, que han pasado todo este tiempo sin trabajo, hasta no hace mucho, pero le han metido ganas por estudiar, por prepararse, por hacer cosas, por ponerse emprendimientos, por hacer cositas. Yo pienso que ningún trabajo
es denigrante, ¿no? Yo he visto a mucha gente ya poner, como le digo, ponerse a vender salchipapas, hot dogs, cositas que son buenos para hacer manualidades y etcétera. Entonces, sí es cierto que no se compara a ganar un sueldo, pero por lo menos yo hablando por mí, yo no pretendo ganar como un jefe cuando todavía no saco ni mi título. Es absurdo creerme yo bachiller y pretender ganar como un jefe. Y eso no es que están vulnerando mi derecho, más bien me están haciendo entender que en su momento debía aprovechar. Y si, bueno, como yo he dicho, si no se sirve de buen ejemplo, por lo menos de mal ejemplo para que no se cometa el mismo error, de que muy a pesar de que a mis 28 años ya debería tener mi título, ya debería tener un puesto quizás como usted es hasta menor que mí o que muchos de los que estamos aquí presentes y nos está dando clases, nos está enseñando, cosa que mucha gente le gustaría estar haciendo, o por lo menos a mí me hubiera gustado, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas. Es que yo pienso que uno debe dejar de culpar al gobierno, al Estado, a la ley y a todo. Es la cultura social en la que vivimos que nos ha detenido y nos estanca y nos estanca y nos seguirá estancando esta vida y todas las vidas que se presenten. Y pueden existir 100, 500 leyes humanitarias y nada se va a solucionar si uno no cambia su manera de ver y de pensar y de hacer las cosas. Eso, profe. Comparto. Profe, perdón, yo quiero decirle algo a Marjorie. Perdón. No, dame un segundo. Ya, ok. Después pueden debatir, ¿Estamos se dan de hablando quiños de por religión WhatsApp. o de qué? Se dan de quiños por WhatsApp, no lo sé. Ok, a ver. Comparto parcialmente tu punto de vista. ¿Por qué parcialmente? Porque yo conozco personas, y te voy a hablar de mi experiencia, que no es mucha, como tú mismo me lo dices, que trabajan en mi firma, ¿sí? Son asistentes legales. Ellos saben más que yo, por la experiencia. Ellos deben ser reconocidos más que yo, porque yo hago la demanda, yo hago el escrito, yo hago lo que quieras, te puedo asesorar y todo, pero ellos impulsan el proceso. Te hablo desde mi parte, ¿no? Ellos me impulsan el proceso, ellos hacen que en una audiencia me salga en un mes. Y es por la experiencia que ellos tienen. Y eso se debe valorar y es algo que los socios de la firma en la que yo trabajo valoran eso, valoran la experiencia. Sí, yo tengo, por ejemplo, yo tengo un sueldo base y además de eso, comisión, el 40% de todo lo que entra a la firma. Ellos tienen un sueldo base mayor al mío, de igual manera comisión de lo que entra a la firma. Por la experiencia, y eso me parece a mí, como te digo, parcialmente, comparto tu punto de vista. Esta parte de que no tuvieron tiempo para estudiar o no sé, diferentes situaciones en su vida que les tienen en este momento estudiando, no es malo, ¿sí? Sino lo importante es querer, ¿sí? Y si tú en algún momento ya estás a nada, ojalá pases esta materia, pero estamos a nada o están a nada de graduarse y realmente que sean profesionales va a dar un plus, además de la experiencia que ya tienen, porque varias personas sé que trabajan en talento humano. Sí, entonces debes tomar en cuenta siempre la experiencia de una persona. Sí, varias firmas, igual aquí en el Ecuador, en el Quito, piden abogados recién graduados con 4 años de experiencia. ¿Cómo? ¿De dónde? Y otra parte de la pandemia que impulsó mucho y que me parece interesante, que es el emprendimiento. Nosotros los ecuatorianos por cultura o por costumbre estamos dedicados solo a tener nuestro trabajo fijo y gracias, no tener más ingresos adicionales. ¿Sí? Pero esto impulsó el emprendimiento y eso es bueno como país, porque algún rato esos emprendimientos van a convertirse como empresas. Esas empresas van a generar fuentes de trabajo. Ahora, el problema con los emprendimientos y que se comenzó a frenar los emprendimientos es porque existe la ley, un decreto, no me acuerdo si era, creo que es decreto, que toca pagar el 2% de todas las ganancias en el año. O sea, soy un emprendimiento, no es que tengo ganancias de millones ni de miles. Me toca pagar el 2%. Y lo hablo en tema personal porque yo tengo una empresa, sí, es una empresa ya formada. Entonces, es bien complicado eso y ojalá se derogue
y podamos con eso generar fuentes de trabajo, porque si me piden el 2% no puedo generar fuentes de trabajo. ¿Sí? Eso desde mi punto de vista, de mi humilde opinión, y a pesar de que sea menor, no importa. Y no sé cómo sabes mi edad, pero eso no importa realmente la edad, sino las ganas de querer hacer algo. ¿Sí? Y otra cosa, estamos en el Ecuador, estamos en un país en el que pensamos que el poner en una ley algo, ya se salva, ya salvamos todo. Ya el Ecuador es un país maravilloso si ponemos algo en la ley. Ya, Eso no es así. exacto, eso es lo que decía, profesor. No denigro que la experiencia sume y debe pesar mucho más. Es más, debería ser mucho más valorada. Hay muchos asistentes de gerentes que son los que gestionan todo, le manejan todo, hasta para decirle, vea, jefe, coma. Y fui una de ellas en su momento, pero lamentablemente la firma de él pesaba mucho más de que yo haga todo lo que él tenía que hacer, o cualquiera de las personas que están en su cargo. ¿Por qué? Porque las leyes están puestas así, están escritas así y mal hechas o bien hechas o lo que sea, nos obligan a seguirlas. Y si no se cumple, ahí están los abogados para hacernos pedazos y ahí se pierde el lado humano y es lo que yo le comentaba o le manifesté en la otra clase cuando se hablaba de esto del sueldo y bla, bla, bla y del juicio a la chica. Es eso, las leyes le quitan todo lo humano al humano. O sea, está mal, pero lamentablemente yo pienso que aquí ya suma mucho la cultura organizacional que uno pueda fomentar en una empresa. Si usted tiene su empresa y quizás no sabe de cultura organizacional, pues sí sería muy, muy bueno que sí, usted también conozca de eso, para llevar una empresa súper exitosa, súper buena y pueda dar el trabajo que piensa hacerlo y con o sin ese 2% que espero que sí pueda generar trabajo a mucha gente, pero créanme que siendo más humanos uno gana mucho, muchísimo más, pero eso no hay y eso solamente se puede dar en empresas que uno fomente, que uno cree, que uno plantee y diga así va a ser. Porque ya en el sector público, en el sector privado, imponer ciertas cosas que ya están impuestas ante la ley, como lo vuelvo a decir, o sea, es casi absurdo cambiar esas cosas. Sí, Y sí, toca hacerse, ¿no? A la idea, por tener un trabajo. Estamos de acuerdo y justamente esto de la cultura que ustedes me dicen organizacional, voy a conversarlo con mis socios, a ver quién se pega una investigación de eso. Yo me pego la investigación legal, yo me encargo de todo lo legal de la empresa y todo lo que son marcas, en sí todo el desarrollo integral de la empresa en el sentido de productividad. Es lo que me encargo yo, pero ahora el desarrollo o la cultura organizacional que tengamos es muy buena pregunta, déjame anotar. En la siguiente reunión de mis socios voy a decir, ¿cuál es la cultura organizacional que tenemos? A ver qué me dicen. La siguiente clase exposición, profe, por favor. La siguiente clase expongo la cultura organizacional. En ese punto de la cultura, primer semestre, pero, eso ya tiene un costo, profe. Eso ya... Podemos seguir con la clase, por favor. A ver, si podemos seguir con las clases, Luis. A ver, tengo otra pregunta que hacerle igual al grupo, de igual manera pueden dar su punto de vista después de que me responda el grupo. Tatiana quería hablar, que me acuerdo. Profe, tengo una pregunta yo hacia usted, en cambio, después de sus preguntas. ¿Tienes una pregunta tú hacia mí? Yes. A ver, sí. Lánzanos una pregunta. No, a un caballero nunca se le pregunta la edad. ¿Cómo le hago el comercial? Le puedo dar asesoramiento. Como el profe, en un punto de vista, hablando del teletrabajo, saliendo de todo, nosotros cuando los contratos se volvieron indefinidos, antes de la pandemia, siempre existía esta figura del contrato indefinido, ¿verdad? Donde prácticamente nunca se estipuló el tema del teletrabajo porque no se sabía cómo iba a llegar. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo nosotros hacemos constatar dentro de este contrato indefinido a las personas anteriores a la pandemia que se va a implementar todo el trabajo? ¿Podemos hacer un adendum, sí o no? Sí puede hacer un adendum al contrato de trabajo. Con esta cláusula de modalidad de teletrabajo. Sí, pero siempre aquí... Podemos poner presencial y presencial teletrabajo. Ajá, puedes poner la modalidad que en caso se requiera va a ser de teletrabajo, porque la modalidad por excelencia es presencial.
pero en caso se requiera la empresa o que llegue a existir un caso fortuito, una fuerza mayor, se puede dar por teletrabajo. Pero debe ser justificada al Sí, Ministerio lógicamente. de Trabajo. Sí, O sea, no. No, no es porque Juanito me cae bien, vaya nomás a trabajar en la casa un mes, no. Sino debe ser justificado Pero- del por qué se puede dar esto. Igual debes poner, desde mi punto de vista legal, el contrato debe estar más especificado cuando hablamos de la modalidad teletrabajo, en el sentido de cuántas horas vas a cumplir, cómo vas a hacer, qué vas a hacer. O sea, debes detallar uno por uno las actividades que vas a desarrollar en tu teletrabajo. Me parece a mí. Aún así, cuando el Ministerio de Trabajo estaba impulsando esto del teletrabajo, se Está tiene que impulsando por la justificar. pandemia. Está impulsando por la No, no, pandemia. antes y es algo público antes y de la notorio. pandemia, antes de la pandemia se estaba impulsando el teletrabajo. Estábamos en O planes sea, piloto. no era un tema de que, sí, mandémosle a todo el mundo a la casa o por este tipo de pandemia. Sí, se escuchaba algo del teletrabajo antes Sí, de sí. la pandemia, pero a ese punto necesitaba justificación o no también. En ese punto, como tal, no se necesita justificación, porque como te digo, son planes, estaban dando planes piloto y no necesitaba justificación, más bien existía una parte de motivación a las empresas de que realicen eso, para ver cómo les va. Ahora con la pandemia no hubo ningún plan piloto, sino se fue de largo. Ya se fue. Ok, gracias. Ya. Ahora, ¿qué opinan de lo que está pasando con los trabajadores de la salud desde su punto de vista no humano, sino de talento humano? ¿Sí? ¿Qué opinan de lo que está pasando? Yo tengo unos clientitos por ahí de un hospital. Quiero saber su opinión como gestores de talento humano. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no les dieron si son considerados héroes de la pandemia? Es que básicamente, como talento humano, esto se basa más al tema público. Tenemos que tomar en cuenta de que por encima de la unidad administrativa de talento humano existen más jerarquías, donde estas jerarquías no permitieron más allá de poder dar estos títulos de nombramientos permanentes, donde se ofrecía hasta un proselitismo político, parecía todo esto, pero dados a la realidad, el solo hecho de que le diga, te voy a dar el nombramiento, pero tienes que pasar primero por mérito de oposición, es como decirle, te voy a dar un bono extra, pero primero tienes que demostrarme que estudiaste 5 años, tienes 5 años de experiencia, que esto, que el otro. Entonces, es una demagogia, por decirlo, donde se ofrece y no se cumple. Entonces, sí, son muchos temas donde hay falencias. Y ya no es por culpar al gobierno, sino por culpar netamente a los procesos públicos. A ver, sí, realmente yo concuerdo contigo. La verdad es que he leído este caso 1, 2, 3, 4, 5 veces y no veo una posibilidad de ganar. ¿Por qué? Porque les está diciendo lo mismo. O sea, solo les dio la vuelta y ya se creyeron que les iban a dar nombramiento. Les dice, te vamos a dar el nombramiento siempre y cuando te presentes al concurso de méritos de oposición y lo ganes. Es exactamente lo mismo. Las personas o los trabajadores de la salud pensaron que les iban a dar el nombramiento simplemente por trabajar en pandemia, lo cual no es así y eso no dice la ley. Y eso es hecho del gobierno. Yo no sé por qué dice José Luis de que eso no es hecho del gobierno. Eso es hecho del gobierno. Sí, hablar de gobierno. Que mintió y que dijo que sí, que No voy a digo que no esto. sea del gobierno. Pero No además digo que no sea del solo gobierno, para sino que digo que personal de son primera temas... línea. Solo personal de primera digo que línea, no sea no del dijo. gobierno. Profe, don Andresito está bien, es el personal de primera línea Ah, donde así se es. dan contratos. Ahora, por ejemplo, lo que se hizo, disculpe que les interrumpa, lo que se hizo es realizar una investigación y pedir los documentos donde podamos respaldarnos y que nos indican que están, o sea, manejando pacientes COVID directamente. Y a ellos se les hizo el contrato y nombramiento. ¿Nombramiento o contrato? Nombramiento. Nombramiento definitivo.
Ajá. Ellos tenían que adjuntar el respaldo de haber cogido pacientes COVID y haber hecho el examen, todo eso, y adjuntar la documentación, adjuntando el horario de trabajo, todo eso como respaldo, y eso mandaban a coordinación. Yo tengo varios Pero no doctores fueron a todos. como tal. Tengo varios doctores como tal de que estuvieron Así en es. UCI de COVID y no tienen nombramiento. Al día de No, hoy. no es así de que a todos les dieron. Pero doctor, así mismo hubo tanto personal médico que el momento que empezó la pandemia, casualidad que pedían permiso y todo. Cuando se lanzó esto de los nombramientos, ahí todo el mundo se subió al bus y dijo, yo estuve en pandemia. Y no fue así en otros O porque hospitales. decían que eran personas vulnerables. Sacaron respaldos porque querían hasta los administrativos aplicar a los nombramientos, cosa que no fue así. Recuerda que en Guayaquil hubo una tremenda huelga de enfermeras y todo eso, que estuvieron ellos sí en la primera línea y en lo más problemático, y no les dieron el contrato o el nombramiento. Pero desde un punto de vista me parece absurdo que digan que solo a las personas que estuvieron con pacientes COVID, porque nosotros como hospital puede pasar el paciente COVID al lado del administrativo, puede pasar al lado de la limpieza y contagiarse. Entonces no es necesariamente estar dentro del UCI para contagiarse, para decir, no vamos a dar un nombramiento definitivo. Entonces, hasta ese punto de vista también funcionó el favoritismo para poder dar estos nombramientos. Ya, listo chicos. No. Solo lo último ya, y ya no hablo más. Ya, Sí, dale lo último. Sí, creo es de que esta ley humanitaria fue hecha para ayudarles a los empresarios. Esta ley estaba desde más antes mismo, que querían los empresarios bajar a estas horas y todo eso. Pero lo que no se dan cuenta de que es una ley que puede ser peleable, porque ninguna ley puede estar más arriba del Código de Trabajo. Y creo que ¿Dónde aprendiste eso? ¿Ah? ¿Dónde aprendiste eso? Tuve una capacitación con la doctora Denis Silva, que es, usted sí la ha de conocer, es también laboral, entonces. No, sí está perfecto. Yo pensé que iba a hablar de la pirámide de Kelsen, que yo te di en tercer semestre, pero... Yo iba a decir en la clase del abogado Paolo. Nunca puede estar ninguna ley más arriba del Código de Trabajo. El Código de Trabajo es... O sea, se puede pelear por todo lado. Lo que pasa es que, lamentablemente, cómo le manejaron a esta ley humanitaria, o sea, es que todos se queden callados, pero si quieren protestar, y por eso ha de tener varios clientes el doctor, el profe, ¿no? ¿O no? A ver, chicos, aquí vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos. Después del receso vamos a regresar con clases. ¿Sí? Y nos vemos a las 7:50. ¿Sí? Para continuar con clases. De igual manera, por si acaso quieren conversar o algo, estoy aquí. Vamos a continuar, chicos, con clases. ¿Sí? Realmente espero que los contratos, lo cual realizaron en grupo, se encuentren bien. Lógicamente voy a revisarlo, pero por el tiempo que nos extendimos en el grupo 1, en el cual hice una exposición de que se fue más allá de la investigación, y eso es bueno, porque siempre hay que irnos un poco más allá. Les felicito y espero que suban esa tarea para poder calificarles, ¿ok? Vamos a continuar, ¿sí? Vamos a hablar sobre la suspensión del contrato laboral, ¿ok? Ustedes, esta clase ya la recibieron, pero hay ciertas partes de la liquidación de nómina que debemos tomar en cuenta siempre en lo legal. Y una de esas siempre son los aspectos legales o las condiciones laborales que tiene una persona, lo que pueda llegar a pasar. ¿Sí? El día de mañana, como les digo, vamos a hablar un poco sobre la terminación del contrato en el Código de Trabajo y hablar ya del derecho laboral público. Eso justamente les iba a preguntar. ¿Cómo les fue a ustedes en la materia de derecho laboral público? ¿Qué aprendieron? ¿Sí me escucharon?
Sí. ¿Cómo les fue en la materia de Derecho Laboral Público? Sí, no, tal vez. Elizabeth, Jessica, Roberto, Marjorie, ¿cómo les fue en la clase de Derecho Laboral Público? Sí, bien, profe, vimos toda la normativa que comprende la LOCEF, vimos la forma de contratos que tienen contratos para, como es nombramientos para el sector público y contratos también de la forma del Código de Trabajo para las personas que trabajan en el área de servicios. Vimos las formas de liquidaciones, las formas de terminación de contratos. Y los contratos colectivos también vimos. Contrato colectivo. Perfecto. Sí, entonces vamos a fijarnos más en lo que son liquidaciones, sí, y formas de terminación según lo SEP. ¿Ok? Eso es para poder preparar la clase para el día de mañana. ¿Ok? Vamos entonces con la suspensión del contrato laboral. Sí, ustedes saben, esta clase yo ya les di, pero vamos a repetir la clase, vamos a refrescar un poco la memoria sobre las causas de suspensión del contrato laboral. Antes de hablar de las causas de suspensión, tenemos que hablar qué es o qué busca la suspensión del contrato laboral. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que va a buscar esta suspensión del contrato laboral? No sé si me están prestando atención. Sí, profe, dar por terminada una relación laboral en cualquiera de las formas que se pueda establecer en la ley, en acuerdo de las partes o cuando se decida una sola parte. Aquí quiero que tomen algo en cuenta. La suspensión no es terminación. ¿Sí? No son sinónimos. La suspensión lo que va a buscar es que siga teniendo el colaborador o el trabajador, siga teniendo esta estabilidad laboral, ¿sí? A pesar de que las situaciones hayan cambiado dentro de la empresa o que lleguen a cambiar dentro de la empresa. Por ejemplo, en la pandemia se vio mucho y utilizaron el término de caso fortuito y fuerza mayor y suspendieron el contrato a varios trabajadores. ¿Sí? Esto es para no darles por terminado, no darles una liquidación, sino que sigan teniendo su estabilidad laboral. Y cuando todo regrese a la normalidad o se tenga la liquidez económica, se pueda reintegrarles al trabajo y, lógicamente, pagar su sueldo. ¿Sí? Esa es la suspensión del contrato laboral. Estamos hablando de suspensión, no de terminación del contrato laboral. No sé si me entendieron. No sé si tienen preguntas, alguna duda. No, profe. Sí le entendimos, profe. Jessica. Entendido. Sí, profe, sí le entendí. Nada más tengo una pregunta. Y en el caso del IES, ¿cómo me manejo con esta suspensión de contrato? Tienes que seguir dando la aportación. O sea, el patrono paga la aportación completa. ¿Y hasta qué tiempo dura esta suspensión de contrato? Depende de las causales en las que se puede llegar a durar. Puede durar hasta 6 meses, hasta 1 año. Depende de la causal por la cual se haya interpuesto esta suspensión del contrato laboral. Y esto está en el Ministerio de Trabajo, si puedo registrar esta suspensión. Sí, lógicamente debe ser entre el Ministerio de Trabajo, porque si no lo hacen entre el Ministerio de Trabajo, seguramente lo consideran como despido intempestivo y a pagar liquidación e indemnización. Pero viene Ahora sería con un inspector. Disculpa. De ahí comienza un proceso con un inspector de trabajo y todo eso. Se da la autorización, simplemente se da la autorización, ¿sí? Lógicamente debes presentar todos los justificativos de todas las pruebas que tú tengas para poder dar esta suspensión del contrato laboral, ¿sí? Profe, ¿y cómo se aplica ahí los beneficios de ley? ¿Cómo son los décimos, fondos de reserva y vacaciones? Separa todo, solo aportaciones del IES se paga. Dependiendo, lógicamente, de la causal, porque hay causales en las que te dice, vas a tener remuneración de hasta 6 meses. Así te vayas 1 año, te va a dar 6 meses de remuneración.
¿sí? Depende de la causal en la que se utilice esta suspensión del contrato. Profe, es decir que este suspensión de contrato sí aplicaría para un proceso de visto bueno. Ahí, sí, justamente como lo ven. Ahí ¿Esta suspensión de contrato se la tramita mediante un abogado o cómo es No, esto? no. Ustedes simplemente como empresa presentan al MDT la causal de suspensión del contrato laboral en razón de las causales que vamos a ver aquí, la que se enmarca, y dando el justificativo y dando todas las pruebas. El MDT se encarga de dar la autorización para que se suspenda el contrato laboral. Sí, hacen como anexo. ¿Hacen como qué? Como un anexo. Sí, exactamente. Aquí, esto en la pandemia, como les dije, se vio mucho porque los empresarios, para no tratar de despedir, ¿sí? Por ejemplo, hablamos, les voy a dar un ejemplo, Roque Sevilla, no sé si conocen a Roque Sevilla. Este empresario, él no despidió, máximo despidió de sus 100 trabajadores, despidió 6, pero a la mayoría les hizo suspensión del contrato laboral o a unos pocos de suspensión del contrato laboral en razón de que tampoco quería perder su economía, porque no están trabajando y encima más debo pagar. ¿Sí? Entonces, esta suspensión también puede variar mucho de la parte del empresario o del empleador. ¿Sí? Vamos a hablar de las causas de suspensión del contrato laboral. Sí, la primera causa de suspensión es cuando hablamos de un proceso de visto bueno. ¿Sí? Ustedes saben, ¿se acuerdan qué es el visto bueno? Sí, yo sé que es una forma unilateral de dar por terminado un contrato. Sí, pero ¿qué es? Es un proceso, ¿no es cierto? Es un proceso, se puede decir que puede ser como judicial, porque existe una demanda o una denuncia, existe la contestación a la denuncia, existe una audiencia y existe las pruebas de cargo y de descargo que se deben replicar frente al inspector de trabajo, ¿sí? Aquí en el visto bueno, el empleador, ojo, el empleador puede solicitar que se suspenda el contrato de tal colaborador en razón de que se está probando que me habló mal, me insultó, dijo malas cosas sobre mis productos, dijo algo grave sobre mi empresa. Sí, lo cual se debe probar. Ustedes saben que las injurias son causal de visto bueno. Sí, nosotros podemos pedir la suspensión de este contrato y no se le paga el sueldo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el empleador, para pedir la solicitud de visto bueno, debe cancelar la remuneración de un mes al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo, ¿sí? En caso de que gane el empleador, se le regresa el sueldo al empleador. Pero si gana el trabajador, se le da al trabajador. ¿Sí? ¿Estamos? Joana, no estoy muy convencida. Si es que gana el trabajador, le doy al trabajador su mensual y le reintegro a sus actividades. Depende. Porque tú puedes hacerle la liquidación o darle la indemnización, porque ustedes saben, si es que se llega a dar por terminado el contrato de trabajo en vista del visto bueno, valga la redundancia, puedes tú dar la liquidación, pero esta será calculada, si es que ganó el trabajador el visto bueno, ojo, esta será calculada como despido intempestivo. 8:30. 8:30. ¿Alguien tiene alguna otra consulta, alguna pregunta? Profe, una consulta. Claro, Jorge, dime. Este proceso también se le llama proceso administrativo. Ese es el sumario administrativo, ese es en los CEP. Sí, por eso sí, porque nosotros levantamos un sumario administrativo a un colaborador por abandono de plaza sin justificativo y sin dar parte. Entonces levantamos un proceso administrativo en el cual, basándonos a diferentes artículos de tanto de los CEP como reglamento de la LUCEP también.
claro, como es trabajador público, es manual o operario, entonces le levantamos con tres procesos. El proceso administrativo de los OSEP, código de trabajo y reglamento interno. Sí, Entonces, justamente el visto bueno es, en los OSEP es visto como sumario administrativo. Ajá. Sí, por eso le... Ya, entonces, él nos supo manifestar que él sí tiene dado parte de su salida, pero lo que pasa que ahí en mi trabajo se manejan los permisos, ¿sí? Porque muchas veces ellos trabajan sábados o domingos o feriados, ellos tienen, por obvia razón, una institución pública no tiene dinero para pagarles el día o sus honorarios, pero nosotros nos manejamos con días de compensación. Por lo cual ellos toman, se toman la atribución de pedir permiso solo al jefe departamental, Inmediato. el cual él no se acerca a la oficina de talento humano, a dar parte, ni él ni el colaborador, y al otro día viene como si nada. Entonces nosotros en el momento recién pasamos una inspección con la Comandancia General del Estado y todo eso. Entonces, el cual nosotros manejamos tres filtros: el libro de movimiento de personal, el acceso al CIPER, porque nosotros manejamos salvoconductos con CIPER, y la firma otorgada por el jefe departamental o el jefe administrativo, que es un teniente coronel, el cual autoriza toda esa clase de movimientos de personal. Entonces él nos supo manifestar y claro, o sea, le echó al fuego a un mayor que es jefe departamental, es un jefe logístico, por no dar parte. O sea, prácticamente hubo una controversia, hubo una reunión con el director, subdirector, y llegaron a acuerdos. Por este proceso recién se levanta un informe calificativo en el cual las faltas y sanciones van a ser, si es que es mínima, va a manejar el reglamento interno. Si es que es media, va a manejar la LOCEP. Y si es que es alta, vamos a guiarnos por el código de trabajo. Sí se puede hacer eso. O sea, desde mi punto de vista, en el ámbito legal, el caso que tú me traes, suele pasar que la gente o los trabajadores o los colaboradores no presentan el informe a quién debe ser o el permiso a quién debe ser. Talento humano reporta que no se presentó y que ya, muchas gracias, empieza el sumario administrativo. Claro. ¿Sí? En este caso, como existe corresponsables, se llama, que en este caso sería el jefe inmediato, que es este mayor que tú me dices, llegó a un acuerdo. ¿Sí? En caso de si se actúa, si hay que falta leve, si hay falta grave, o si hay que falta, podemos decirle, más grave, sí puede pasar, sí pueden utilizar eso, basándose en las leyes. Correcto, gracias, profe, porque eso era mi inquietud, porque nosotros, o sea, siempre yo me guiaba, cuando hacía un memorando, siempre me guiaba a los tres reglamentos, al reglamento interno, a la LOCEP y al código de trabajo. Bueno, claro, administrativos siempre solo se maneja LOCEP. Sí, pero es que debes tomar en cuenta que el código de trabajo es la norma supletoria de la LOCEP. Claro, es decir, si algo no encuentras en la LOCEP, está en el código de trabajo. Así es. Ya. Eso era. Muchas gracias, profe. Listo, no hay problema. Vamos a continuar. Sí, en la siguiente causal vamos a ver lo que es la enfermedad no profesional. Ojo, enfermedad no profesional. Sí, es las enfermedades, por ejemplo, catastróficas, o a su vez son grupos de atención prioritaria. Sí, por ejemplo, una persona que tiene cáncer, no es que por
por el trabajo, me dio cáncer, sino por otras cuestiones, ¿sí? Son enfermedades no profesionales. A estas personas que van hacia donde Andrés y le dicen, Andrés, ¿sabes qué? Tengo esto, aquí está mi certificado médico, te presento, tengo esta enfermedad, tengo que tomarme no, deseo que me suspendas mi contrato laboral. Sí, en razón de que necesito tiempo para curarme, necesito hacer terapias, etcétera. Sí, Andrés sabe, como persona que trabaja en talento humano, sabe que no puede ni despedirle ni desahuciar. Sí, no puede ni despedir ni desahuciar. ¿Ok? Andrés dice, ok, por tu enfermedad, porque me presentaste todo lo necesario, te voy a dar 1 año. ¿Sí? Te voy a suspender el contrato 1 año. ¿Sí? Y ojo aquí, que digo que la ley es clara y dice que se puede suspender hasta 1 año. ¿Sí? Yo puedo suspender 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses. ¿Sí? Hasta 1 año. ¿Ok? Y te voy a dar 6 meses de la remuneración en caso de que sea 1 año. Ahora, ¿qué pasa si son 6 meses? ¿Tengo que darle los 6 meses? Proporcional. Ok. Jessica, ¿qué me dices tú? Yo pienso que sí deberíamos darle los 6 meses. Los 6 meses. ¿Quién tiene otra opinión al respecto? ¿Será que porque si le doy 1 año, si es que le suspendo 1 año, le doy 6 meses? La ley dice que si le suspendo 6 meses, le doy 3. Ok. Así es la ley. Es que la ley no me establece y no me dice que me va a dar 6 meses de remuneración o me va a dar la mitad del año o la mitad del cese de mis funciones. O sea, profe, es lo que yo decida, o sea, de acuerdo a lo que yo piense que le afecta a su enfermedad. O sea, es más como algo humano de la persona. Es algo de más humano de la persona y además puedes dar hasta 6 meses de remuneración. Entonces Sí. yo sí le daría los 6 meses. Claro, lógicamente ahí cada uno. Si a mí me dices, dale los 6 meses, tal vez podamos ahí discutir un poco, pero está perfecto. Sí, es de lo que ustedes decidan o que el empleador decida. Vamos con las causas de suspensión, ¿sí? Del contrato por maternidad. Profe, y con el tema de ahora de la pandemia, o sea, del COVID, en la empresa en la que yo estoy, por ejemplo, hay personas que no han trabajado 1 año. Y o son mujeres que o coincidencias estaban embarazadas, tuvieron los bebés y la empresa les reconoce el sueldo, o sea, después del periodo de maternidad les reconoce el sueldo hasta que el niño está cumpliendo el año. A partir del año ellas regresan a la empresa a trabajar. Pero hay unas que, por ejemplo, hicieron teletrabajo, pero hay otras que no pueden hacer teletrabajo. O sea, el puesto de ellas no da para teletrabajo. ¿Cómo sería ahí? O sea, sería por una suspensión, o sea, no les han hecho suspensión. Pero ¿cómo sería en ese caso? De las personas que no pueden trabajar. Hay personas que tú me dices que están en teletrabajo y otras que no pueden hacer teletrabajo por la naturaleza de su trabajo mismo, la redundancia. Sí. Se debería hacer una jornada recuperable, desde mi punto de vista. Si es que Profe. preguntas a mí, debería ser la jornada recuperable, ¿sí? Anita. Anita. Profe, o sea, le voy a compartir mi caso. O sea, yo tuve más o menos lo que dice la chica. Por ejemplo, yo estaba embarazada en la pandemia, bueno, antes de la pandemia y cuando se dio la pandemia, o sea, a mí ya no me dejaron trabajar. Entonces, o sea, hasta que nació mi hija, pero a mí no me quitaron en ningún momento el sueldo, no me quitaron nada. Mi hija ya tiene 8 meses Todavía no existe una ley que nos pueda... No sé si me escucha, profe. Sí.
No hay todavía una ley que nos, cómo se va a hacer esto. De hecho, conversaba con mi jefe y me decía, Anita, no sabemos si se va a hacer puede que la empresa te dé el 50% y tú el 50%, pero todavía no hay una ley. Mi bebé ya tiene 8 meses y no se ha establecido una ley para esto. Sin embargo, en todo el tiempo que yo pasé en casa desde, o sea, casi todo el embarazo, bueno, a partir de los 5 meses, entonces no recibí mi remuneración, recibí mis décimos, recibí todo. ¿Recibiste? No, ajá, todo, recibí todo. Inclusive mi bebé nació en septiembre del otro año. Entonces la pandemia, cuando a mí ya no me dejaron elaborar, fue en marzo más o menos. Yo di a luz en septiembre. Entonces mi sueldo fue igual. Cuando di a luz, ya la empresa ya no me dio más que el 25%, que es por ley, y el 75% el IES, obviamente que ya es por ley. Pero, o sea, yo conversaba con Talento Humano y me decían, Anita, si nosotros... o sea, si no recibía mi sueldo, ¿cómo me pagaba el IES cuando yo iba a dar a luz? Pero nunca se dio una ley. Hasta ahora todavía no hay algo que especifique, que esté escrito cómo se va a devolver esas horas. Y Talento Humano me ha explicado eso y hasta ahora no se sabe nada. Inclusive yo trabajé un feriado y yo le dije a mi jefe que ese feriado a mí no me pasaron. Entonces mi jefe me dijo, Anita, tal vez no te pasaron porque tal vez te están descontando las horas de trabajo, ya te empezaron a descontar. Entonces yo le dije que si hay algún documento o algo, o sea, me avise para yo tener en cuenta esto. En ese momento llamaron a Talento Humano y efectivamente Talento Humano no tiene idea, no hay una ley y no hay nada. ¿Cómo se va a hacer este cobro? Seguramente para las personas que fueron madres durante la pandemia y por la situación, porque, a ver, hay grupos de atención prioritaria. En el Ecuador, ¿sí? Aquí tenemos que tomar en cuenta eso. Los grupos de atención prioritaria son personas en cierto sentido vulnerables a la pandemia o a la enfermedad, ¿sí? Entonces, seguramente, desde mi punto de vista, lo que van a hacer es recuperar. ¿Por qué? Porque el empresario no va a perder su dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo te hubiera despedido y me ahorraba una indemnización. Seguramente me salía más barato una indemnización que pagarte un año entero así que trabajes. Exacto, eso también yo pregunté en el momento porque, o sea, mi empresa nunca paró de trabajar. De hecho, hubo bastante personal que cogieron en ese momento porque somos una empresa comercial y alimenticia. Entonces nosotros nunca pasó eso. Y con todas las chicas que habían pasado por esto, todas tienen el mismo, o sea, todavía no descuentan nada. Obviamente, como le digo, Talento Humano dice que están analizando y puede que se haga el 50-50, pero lo que en este momento están esperando es una ley, pero todavía no hay nada. ¿Cómo se va a recuperar? Seguramente va a existir, no va a existir una ley, sino va a existir un acuerdo ministerial en el sentido de cómo se va a desarrollar estas funciones. Pero yo lo que les recomiendo a las personas de las cuales yo asesoro es que se les haga recuperar. Sí. Y ahí el recupere serían solo las 6 horas, ¿verdad? Porque si tienen contrato 8 horas y hasta que el niño cumple el año solo trabajan 6 horas o un parcial. Entonces, el horario que, por ejemplo, Anita tendría que recuperar sería 6 horas diarias. Aquí cuando quiero que ella tome. regrese. ¿Me dices de las 6 horas diarias por el periodo de lactancia? Sí. Sí. ¿Sí? Porque cuando regresas del periodo de maternidad, hasta que el niño cumple un año, trabajas solo. Por ejemplo, en el caso de ser un contrato de 8 horas, trabajas solo 6. Entonces, ella tendría que recuperar solo 6 horas diarias hasta que el niño cumpla el año. Es que ahí no me está recuperando nada porque estás regresando a trabajar. ¿Me entiendes? Ahí no estoy recuperando yo como empleador, no estoy recuperando nada porque estás regresando a trabajar. O sea, ¿sí? digo en el caso. O sea, podría ser que trabaje las 6 horas que debe trabajar y aparte me pague unas 2 horas o algo así. O sea, algo así te entendí. Va muy bien. O sea, yo me refiero al que
ya regresa, o sea, cuando el niño ya cumple el año, tú ya regresas, ¿no es cierto? Así Entonces, es. ahí tú vas a trabajar las 8 horas, Así pero es. me debes todavía 8 meses, no, 9 meses de que no trabajaste. Así es. Entonces, esos 9 meses solo recuperarían 6 horas, no las 8. No puede recuperar 6 horas porque no está recuperando su periodo de lactancia, está recuperando el tiempo que fue antes de dar a luz. Entonces no tiene sentido que recupere 6 horas. Si tal vez en su periodo de lactancia, luego de los 3 meses de lactancia y maternidad, luego de los 3 meses que tiene el bebé y regresa, entonces ahí sí, si ese tiempo no trabajó, entonces ahí sí serían las 6 horas, pero ahorita es ya un a eso me refiero. antes de que dé a luz, entonces de ley son las 8 horas. Si su contrato obviamente es por 8 horas. Claro, yo me refiero a las personas que no trabajaron, o sea, porque yo tengo compañeras que el bebé cumplió el año y recién volvieron a trabajar al año Verás. de la edad del niño. Verás, ¿qué es lo Licenciado, que yo... Sí. yo tengo el mismo caso que la compañera, pero a mí igual me pagaron el sueldo, todo lo que es el 10º, también estaba en esto de embarazo. A mí lo que la de talento humano me supo manifestar cuando ingresé, me dijo si yo quería recuperar o me va a descontar del periodo de lactancia. Y yo acepté que voy a recuperar, que voy a pagar con lo de la lactancia, o sea que yo entré a trabajar las 8 horas. Yo no cogí el periodo de lactancia y así me recuperé las horas que yo debí. Porque yo también estaba 2 meses sin trabajar antes de dar a luz. Ok, mira, ahí en ese caso se encuentra la vulneración del derecho de periodo de lactancia. Sí, ese juego que te hicieron no está bien, no es legal, no te digo que Sí te me vayas a hicieron. pelear, no te digo que te vayas a pelear con tu empleador, pero no es algo legal, ¿sí? Pero yo lo que recomendaría hacer, como el periodo de lactancia no nos dice a qué horas va a tomar la madre, yo lo que recomiendo es, bueno, vas a tomar 2 horitas, vas a cogerte de Sí, o sea, a mí 8. me quitaron las 2 horas y con las 2 horas pagué lo que yo debía las horas. Sí, eso es algo ilegal porque el periodo de lactancia no es para ti. No es Claro, para ti como trabajador, es para tu hijo, es el interés superior del menor y siempre va a existir el interés superior del menor donde sea, es un derecho constitucional, es un principio constitucional. ya sí me Sí, cobraron a mí, ya terminé de eso, pagar porque yo no cogí. eso está mal, pero como te digo, no me dice la ley que puede ser en la mañana, tarde, noche, no, solo me dice que dé 2 horas de lactancia, ¿cierto? Entonces yo te digo, vas a llegar a las 10 y vas a quedarte hasta las 8 de la noche trabajando y recuperando. Y así me hicieron, así me cobraron. O sea que no tuve esto de lactancia. Es complicado, es bastante complicado lo que nos dejó la pandemia o lo que nos está dejando la pandemia. Hay varias lagunas legales, sí, varia incertidumbre en lo legal, como ustedes lo pueden ver. Hay varias cosas que aún los asambleístas nunca se pronunciaron en la pandemia, ni cómo van a ser, peor los ministerios. Entonces, en eso estamos un poco complicados en esa razón. Pero vamos a continuar, por favor, en clases. Las Profe, asesorías una consultita, por favor. Sí. Profe, pero hay un acuerdo, un acuerdo, el 080 del Ministerial. Ministerio de Trabajo, emitido el 28 de marzo, que dice que los empleadores determinarán la forma y horario y recuperación de la jornada hasta 12 horas y los días sábados 8 horas, sin que se tome en cuenta que son horarios modificados o suplementarios o complementarios. Sí, estás perfecto en lo que tú nos traes a Y hay colación un aquí acuerdo, de este hay un acuerdo. acuerdo ministerial 077 del 15 de marzo, igual que dice que esto solo aplica para las labores de las labores manuales, no teletrabajo, ni tampoco reducir ni modificar las jornadas habituales. Ese es un acuerdo 077. Ya, perfecto, pero el caso que nos ocupamos ahora es de las personas embarazadas. O de las que dieron a luz. Sí, O de la lactancia. pero compañera Caterina también estaba diciéndolo, estaba preguntando en que cómo se podrían recuperar las compañeras que han tenido, en el caso de ella, que han tenido igual
Es que están en periodo de lactancia. No, supo manifestar que tenía compañeras que no podían ejercer la función de teletrabajo. Ok. Esa no le tomé en cuenta, pero sí. Sí, perfecto, Jorge. Igual, Jorge, si no mal no estoy, tú nos trajiste a colación de que en tu empresa están dando capacitación a las personas que no pudieron realizar sus funciones. Sí, mal no así estoy. es. Hay muchas formas en las cuales los empleadores están dando la oportunidad de que puedan recuperar su jornada laboral. Claro, las facilidades. Así es. Siempre y cuando haya acuerdos entre parte y parte, porque de no, como le vuelvo y le manifiesto, en el Código de Trabajo dice igual trabajo, igual remuneración. Igual remuneración. Entonces, jamás podemos decirle, vea, usted no trabajó este tiempo y no le voy a pagar. No, les contamos. Tenemos que mandar el anuncio si no van a trabajar, entonces no les voy a pagar, pero tampoco les voy a suspender. Exacto. Porque a nosotros nos decían igual, si es que no pueden trabajar, que firmen un documento en el cual no van a ser suspendidos, pero no van a percibir sueldo. Eso es suspender. Ajá. Ya, ok. Vamos a ubicarnos en la causa de suspensión de la maternidad. ¿Sí? Esta suspensión del contrato es para las personas que ya dieron a luz, pero el hijo, el bebé, sale o tiene alguna enfermedad que necesita el cuidado de la madre. ¿Sí? Lógicamente, cuando nosotros pedimos esta causa de suspensión, va a ser remunerado desde el momento que se solicita. ¿Sí? Ahora, la jornada recuperable se da dependiendo de cada empleador. Eso es lo lindo del derecho laboral, que es muy flexible en tanto acuerdos de trabajador y empleador. ¿Sí? Ahora, no puede existir despido de esta persona que se encuentra en esta suspensión del contrato laboral por temas de maternidad. ¿Por qué? Porque si se suspende, es conocido como despido ineficaz. Si se termina la relación laboral, es conocido como despido ineficaz. ¿Sí saben lo que es despido ineficaz? No, ¿O han escuchado alguna vez del despido ineficaz? No. Es el despido intempestivo, pero con un recargo, en razón de la maternidad. Sí, es solo para las madres trabajadoras, para las madres, para que se encuentran en periodo de maternidad. Y si mal no recuerdo, el día de mañana igual vamos a hablar de esto, si mal no recuerdo, es también para las personas que son presidentes sindicales o dirigentes sindicales. También es despido ineficaz. ¿Sí? Otra causa de suspensión es la huelga. ¿Sí saben lo que es la huelga? Sí. La diferencia entre huelga y paro. La huelga ya es una medida de hecho. Ok, ¿y el paro? Es un síntoma. Protesta. El paro es un reclamo de algo que no está de acuerdo. La huelga es una protesta y el paro es cuando los trabajadores paralicen su trabajo. Vamos por ahí. La huelga es hecha por los trabajadores. ¿Sí? Y el paro es hecho por los empleadores, porque los empleadores paran productividad, paran producción. ¿Sí? En la huelga, por ejemplo, estamos trabajando en la empresa y nos van a descontar y yo digo, no, vámonos a las calles, vamos afuera de la empresa, quememos llantas, no nos dejemos pasar al jefe, no lo sé. Sí, pero nos vamos a manifestar. Dentro de nuestra empresa, no digo huelga nacional, solo digo de nuestra empresa. Nos vamos a manifestar o vamos simplemente a no trabajar. ¿Sí? Pero, ojo aquí, si bien es cierto, es un derecho reconocido en la Constitución, la huelga, o nuestro derecho a protestar, pero debe haber una declaratoria de huelga. ¿Sí? Que se debe presentar a Talento Humano, se debe presentar al Ministerio de Trabajo, para que no tengamos consecuencias después, porque sí nos pueden despedir si es que no hacemos esta declaratoria. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando hay huelga?
los empleadores suelen hacer la suspensión del contrato laboral porque no sabemos si yo tomo una decisión como empresario o como empleador, no lo voy a quitar así se pongan de cabeza. Sí, porque estoy velando por la economía de mi empresa. Sí, lo más fácil que puedo hacer yo es despedirles, pero me sale costoso, ¿no es cierto? Despedir a todos mis trabajadores, me va a salir costoso. ¿Qué es lo que hago? Suspendo el contrato laboral. Y lógicamente, cuando suspendo el contrato laboral, esta causal tiene la característica de existir el derecho a cobrar su remuneración, ¿sí? De parte de los trabajadores. Existe esa posibilidad, ese derecho a cobrar. Es decir, que aquí ya me protestaron y todo, y vino Gina, y como es sindicalista Gina, hablamos con Gina, y quedamos de que sí, ya les voy a pagar el mes que estuvieron en huelga. No hay problema. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Sí, profe. ¿Sí? Mira, yo sí tengo conocimiento de algo de así, de una huelga que hubo, una paralización en donde yo trabajaba antes. Las personas de ventas simplemente no estaban de acuerdo con las comisiones porque les rebajaron. Y ya venían hablando esto con los jefes y simplemente tomaron la decisión de no ir a trabajar. O sea, fueron, pero no entraron. Ah, se quedaron afuera quemando llantas con tal de que no le queme el carro al jefe, todo bien. Manos caídas. ¿Ya? Simplemente no entraron. Pero la empresa sí los despidió a todas las personas que, como se trabajaban por turnos, entonces simplemente sí les despidió a todas las personas que les tocaba ese turno, aunque se pusieron de acuerdo los dos turnos. En ese sentido, la empresa está en su derecho, ¿no? Pero yo como empresario y viendo el lado humano de todo esto, haría la suspensión del contrato. Sí, para no despedir. Pero es cierto, hay que tomar algo en cuenta también. Seguramente esos 10, 20 trabajadores, no lo sé, que salieron a huelga, esos 10, 20 trabajadores voy a encontrar los otros, seguramente. Y así va a ser. Y así seguramente pensó la empresa. Pero no sale más caro ahí liquidar. Claro, sale más caro, lógicamente. Pero ya estaba muerto de ir a tu jefe. Me imagino. Pero, profe, hay también que ver el costo-beneficio. Me sale hasta más barato despedir por esa causal que a futuro por algún tipo de indemnización. Claro, ojo aquí que no es despedir. Ojo que estoy diciendo suspensión. No. Visto bueno. Visto bueno. ¿Puedo seguir visto bueno a todos? Visto bueno. ¿Por qué no? Sí, Tal vez. Profe. Ah, sí. Ya ves, he visto bueno. ¿Sí? Alguien me dijo profe. Sí, profe Ángel Flores, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Profe, disculpe, tengo que desconectarme por el trabajo mismo. ¿Habría algún inconveniente? No, es más, ya acabamos clases, no te preocupes. Listo, profe, muchas gracias. ¿Ya? A ver, chicos, hasta aquí llega la clase del día de hoy.